Se termina una era en Alemania. Fueron 4 periodos consecutivos de la canciller Angela Merkel. Es un final anunciado, planeado, programado, como muchas cosas en este país, pero también es un escenario inestable, polarizado, complejo, como otras cosas aquí. ¿Y sabes qué? Esta es una combinación genial, o al menos a Raúl Gil y a mí nos encanta porque nos permite hablar de una de las cosas que más nos divierte, la política. Y en este podcast vamos a hacer lo que hacemos desde hace casi una década. Hablar, analizar, discutir sobre política alemana, pero en español. Yo soy Franco de Ledone y esto es el fin de la era Merkel. La semana pasada hicimos un perfil del nuevo presidente de la CDU, de la Unión Demócrata Cristiana, que se llama Armin Laschet. Él podría tal vez ser el candidato, ¿no?, a canciller de la Unión, y la verdad es que nos fue bastante bien con este episodio, lo escuchó mucha gente, nos fue también muy bien con el Twitch, ya lo mencionábamos el otro día. Y hoy vamos a poner el ojo en un partido del que todavía no le habíamos dedicado tiempo necesario, me parece, en el fin de la era Merkel. Y creo que vos, Raúl, ya sabés quién es. ¿Cuál? AfD, ¿no? No, de AfD. Me parece que vos estás un poquito obsesionado con el tema de la ultraderecha. Mira quién fue a hablar. Que está obsesionado. Entonces, ¿quién? ¿Die Linke? ¿Die Linke me gustaría? No, para. A ver, te voy a intentar ayudar con un audio. Escucha esto, mira. Ihr Thema hatte diesen Wahlkampf bestimmt, aber würde sich die Klimadebatte auch in... No entendés nada, pero no importa. 18 Uhr eine eindeutige Antwort und Grüne... ¿Sabés quién festeja? Ahí, no sé. ¿Vos te imaginás los festejos, por ejemplo, de la CDU cuando se supo que Armin Laschet fue elegido? No había nadie, y no porque a nadie le importara, sino porque por la pandemia, ¿no? El pobre Laschet no le aplaudió a nadie, había 4 personas, ni a Laschet ni a ninguno de los que competían con él. Pero la gente de ese audio que te acabo de poner, que está muy feliz, si uno ve el video, ves las caras que es una felicidad auténtica, es el Partido Verde cuando se conoce el resultado de las elecciones de Europa de 2019, ¿no? Donde quedan segundos, superan a la socialdemocracia y claro, están tan contentos. De hecho, el moderador en ese fragmento dice: los verdes no saben qué hacer con tanta alegría, ¿no? Como que están superados por esa situación. Bueno, les fue también que sacaron más del 20%, del 20,5%, ¿no? 20,5%. Sí, y justamente sobre los verdes, con esa imagen de felicidad que tenían en 2019, es sobre quien vamos a hablar hoy. Bien. Y nos preguntamos algo clave, ¿no, Raúl? ¿Son una amenaza para la Unión Demócrata Cristiana? Bueno, pues lo vamos a ir viendo durante el episodio. Yo diría que sí lo son, porque de hecho durante un tiempo estuvieron por delante, aunque duró poco, de ellos en las encuestas, y también obviamente lo son para la socialdemocracia, ¿no? Cualquier partido con fuerza que disputa espacios electorales a los 2 grandes partidos hasta ahora, digamos, los conservadores y los socialdemócratas, pues es una amenaza, ¿no? Pero bueno, me viene muy bien la pregunta, porque justo estoy leyendo el nuevo libro de Robert Habeck, que es copresidente de los Verdes. Se titula Von hier an anders, que podría traducirse como a partir de aquí diferentes, ¿no? A partir de aquí diferente. O sea, él está marcando, esto es un cambio, o representa un cambio. Sí, bueno, tiene que ver, según lees el libro, pues tiene que ver un poco con el tema del corona, ¿no? Claro, ¿y qué tal? ¿Está bueno el libro? Es que no me está gustando mucho, Franco. De hecho, Vos sos muy exigente, Raúl. No me está gustando mucho porque, bueno, de hecho, fíjate que me esfuerzo, y porque entre homeschooling, home office y todo, no tengo mucho tiempo para leer, pero últimamente pues también leo un poco en la cama, y el otro día estaba leyendo, iba por la página 28 y leo una cosa que me dejó loco, y entonces estoy a punto de dejarlo, ¿no? Que habla de cuando... De Al Gore. ¿Te acuerdas que Al Gore sacó, no sé en qué año, en 2006? Al Gore de Estados Unidos. Al Gore de Estados Unidos, sí, que fue vicepresidente, ¿no?, de Bill Clinton, y luego se presentó de candidato, ¿no? En el 2006
él presentó La verdad incómoda, que creo que es el primer impacto así potente de que hablaba sobre el tema del cambio climático, ¿no? Que es un documental que a mí me dejó bastante loco, ¿no? Bueno, y él, Robert Habeck, pues se supone que Al Gore es un aliado, ¿no? Porque hablaba del cambio climático en el 2006 cuando Robert Habeck estaba de que naipes con los amigos, ¿no? En fin. Pues dice, lo voy a traducir obviamente, no voy a leer en alemán, dice que el interesante punto sobre esa performance de Al Gore fue que en la discusión entre Al Gore y George W. Bush, los republicanos, el Partido Republicano, el que nominó a Trump presidente, el que todavía la apoya, tenía todavía más ambiciosos programas contra el clima, ¿no? O sea, si hubiéramos dejado a los republicanos hubieran solucionado el tema del clima, pero que el éxito de Al Gore en su campaña presidencial desató unas dinámicas que hizo que esa figura pública polarizó el debate y entonces se estropeó todo. O sea, es culpa de Al Gore, no. Al Gore polarizó el debate sobre el clima y entonces ya los republicanos no pudieron poner en marcha sus ambiciosas medidas contra el clima. Yo te juro que Habeck pone una mirada bastante particular en su libro de por qué está la situación como está con el tema de la crisis climática. Es un libro que, a ver, no lo he leído entero, voy por, no sé, un tercio, poco a poco, encima es en alemán, obviamente, entonces me cuesta más. Pero veo muchas preguntas y muy pocas respuestas. El tipo parece un comentarista, ¿no? Como si fuese un analista político. Y no eres un analista político. Bueno, es filósofo, ¿no? Ya, pero podía ser canciller. Podía ser canciller dentro de unos meses, ¿no? De eso vamos a hablar. Tal vez esa es la gran pregunta que tendríamos que ver si respondemos a lo largo de este episodio y es... ¿Se pueden poner el traje de los que hacen? Es decir, del ejecutivo. Claro, esta es la que me hace pensar leyendo el libro, porque hay un montón de preguntas y muchas están bien hechas. Hay un montón de demagogia también en el libro, porque cuando habla de volver a la normalidad anterior, empieza a poner ejemplos de cosas que no queremos volver, pues no sé, el hambre en el mundo, el no sé qué, bueno, todas estas cosas. Bien. Pero eso lo sacó de Miss Mundo, de un discurso. Claro, tío, entonces, no sé, yo esperaba como, bueno, igual la última parte que habla de Neue Themen para un nuevo poder, una nueva forma de ejercer el poder, pues encuentro seguro ideas nuevas, etcétera. Pero o sea que lo vas a seguir leyendo. Sí, lo voy a seguir leyendo. No sé, igual... Sos medio masoquista, ¿no? Sí, soy... Si no te gusta. Sí, no, pero a ver, me interesa saber un poco qué opina, porque puede ser que sea algún día el canciller de Alemania, aunque bueno, vamos a ver hoy que no está, eso todavía no está claro, ni obviamente ni decidido, y queda mucho, ¿no? Ni siquiera sabemos si va a ser el candidato de su partido, pero bueno, él ha sacado un libro. Él ha sacado un libro y en el que hace muchas preguntas. Pero bueno, nosotros en lugar de preguntas tenemos algunas respuestas, ¿no? Claro. Y vamos a hablar un poco de los verdes hoy y podemos empezar un poco por contexto, ¿no? Tú eres una enciclopedia de los partidos alemanes y seguro que tienes cosas que contarnos sobre un poco de historia de los verdes. No mucho, porque ya hemos hablado aquí alguna vez, pero sí. El nacimiento. ¿Cuándo nacen los verdes? Sí, vamos a ubicarnos un poco. Bueno, después vamos a hablar de la otra persona que está en este tema junto a Robert Habeck, pero ya llegamos ahí. Antes de eso, como decís vos, metámonos un poco en los verdes para el que no tiene idea, ¿no? O sea, uno dice, bueno, verdes, ecologista, listo, punto final. Pero es un poco más complejo que eso. A ver, para empezar por el inicio, valga la redundancia, este partido nace como, digamos, de alguna manera un rejunte de diferentes corrientes políticas y sociales que se daban en los 70 y que en el año 80 fundan el Partido Verde. Tiene que ver con movimientos de anti-energía atómica, ecológicos obviamente, o ecología, de medio ambiente, etc. También un poco de nuevos movimientos sociales, es decir, más del lado de la izquierda, ¿no? Un poco una oposición extraparlamentaria que se ejercía en esos momentos. Recordemos que pacifistas también, ¿no? Pacifistas, vienen de la época del Mayo francés, ¿no? O sea, tienen ese fondo, ese trasfondo. Y obviamente, bueno, las nuevas izquierdas de los 70, etcétera, ¿no? Si uno, a ver, para que se los ubiquen en la cabeza, ¿vieron las películas de Hollywood donde están los hippies ahí de gusto, ahí fumando marihuana? Un poco, esa imagen es muy parecida a una imagen de los verdes de ese momento, ¿no? De vestidos con muchos colores, etcétera. Y justamente cuando entran al Parlamento en el 83, es decir, que en solo 3 años logran al menos el 5% de los votos que le permiten ingresar al Parlamento de esta Alemania federal de aquella época, ¿no?
es una revolución total, porque claro, la política alemana ahí estaba dominada por los hombres de saco y corbata. Sí, ¿no? todavía un poco, pero sí, entonces mucho más, claro. Claro, y esto era literal, o sea, eran hombres de saco y corbata. Miren cualquier foto del Bundestag, en esa época estaba en Bonn, y se ven todos muy parecidos, ¿no? Y ellos, claro, entran sin corbatas, sin zapato, todo despeinado. Sí, estilo Cohn-Bendit, ¿no? Daniel Cohn-Bendit. Sí, y traen algo novedoso al Parlamento. ¿Adivina qué es? No sé. Trae mujeres. Mujeres. Bueno. Claro. En ese momento había muy pocas mujeres en el Bundestag. A ver, para que te des una idea, mira, escuchá estos números. No lo digo en números absolutos porque no tiene sentido, sino en porcentajes del bloque. En la CDU el 7% eran mujeres. En el FDP, los liberales, el 8% eran mujeres. En la socialdemocracia, ¿sí? A ver, tirar un número. El 20%. No, el 10%, la mitad. O sea, una de cada 10 personas, diputados, era mujer. Y los verdes traen un 35% de mujeres. Muy bien por que los son 10, verdes. ¿no? 10 bien de por 20 los y pico. Verdes. Trajeron mujeres y seguramente también lo que decía yo de que en la cafetería hubiera leche de almendra. Pero bueno, mucho más importante que rompieran un poco con la política tradicional, ¿no? Que fue eso, una ruptura. Claro. Y claro, ahí en ese momento, Franco, eran como a la izquierda del SPD, ¿no? Claro, porque no solamente rompen con las formas y todo esto que estamos contando, o con la capacidad de representar otros sectores, entre comillas, minorías, claro, la mitad de la población, las mujeres, básicamente. Sí, también rompen un poco la estructura del tablero político. Era la izquierda y la derecha, es decir, la CDU y el SPD, y en el medio los liberales ahí un poco haciendo equilibrio, y de pronto apareció un partido nuevo, ¿no? Desde 1949 aparece un partido nuevo en el Bundestag y es raro de... Y además hay un cambio más que te tengo que contar para que terminemos de tener toda la mirada, y es las fusiones, ¿no? Porque este partido, como te decía, nace en el 80, pero en Alemania federal. ¿Qué pasaba del otro lado? Y del otro lado también había ciertos movimientos ecologistas verdes, muchos, varios, que empiezan a crecer y que cuando se reunifica Alemania, para hacerla corta, básicamente en el año 94 terminan todos fusionados en lo que ahora conocemos como Bündnis 90 Die Grünen, ¿no? Que vendría en español básicamente Alianza, los verdes. ¿no? Alianza y ahí 90 Die Grünen, sí. Alianza 90 los verdes, claro. Justamente de ahí viene el nombre. ¿Por qué viene esto de alianza? Es justamente porque son muchos partidos chiquitos del este y del oeste que terminan ahí. Y claro, cuando hay tanto rejunte, lo que hay es grupúsculos, divisiones, alas, ¿no? Sí. Y eso es otro elemento que no podemos dejar de lado, que es la existencia de dos alas que vos las conocés, ¿no? Los fundis y los realos. Sí, fundis y realos que, bueno, siguen estando, que en este caso los fundis viene de fundamentalistas, ¿no? Digamos, los que más quieren mantener las esencias de los verdes, y los realos son un poco los más pragmáticos, ¿no? Los que quieren adaptarse, digamos, a la política tradicional y ponen por delante pues, objetivos, por ejemplo, de gobernar antes de llevar a cabo el 100% del programa, ¿no? Esto ya hemos... Hay que hacer ahí una aclaración importante para que no haya confusiones. No es equivalente a izquierda-derecha. No podemos decir fundis es izquierda y realos es derecha. No. Es transversal a eso. Es decir, hay ciertos sectores más, si querés, intransigentes, ¿no? Que sería este sector fundi, que puede ser tranquilamente, puede estar relacionado con temas que no necesariamente se ubican en el eje izquierda-derecha, ¿no? No sé, poner el tema del vegetarianismo, sí, o veganismo. O el interés por gobernar, ¿no? A costa de tu programa, o no sé, pues siempre los fundis van a ser más reacios a entrar en una coalición por ejemplo, con la CDU, que los realos, ¿no? Porque piensan que es mejor estar en el gobierno aunque no puedas llevar a cabo todo tu programa que estar fuera del gobierno desde donde no tienes tanta capacidad de cambio, ¿no? Pues eso es un poco los fundis y los realos, sí. Claro, y bueno, y digamos, todo esto que les vengo contando desemboca, de alguna manera, si queremos buscar una bisagra, un momento desde el cual empezar a mirarlos con un enfoque especial, es en el año 2011, cuando llegan al gobierno en Baden-Württemberg. Ahí, no sé si te acordás viene la catástrofe de Fukushima, claro, hablamos acá de eso. Viene Fukushima, pero también hay un tema local. Exacto, que se llama Stuttgart 21. Sí. Explícalo vos. Bueno, es en Stuttgart, que es la capital del estado, Baden-Württemberg, quieren cambiar
modernizar la estación de trenes, creo que es, y para ello, bueno, una inversión desmesurada que mucha gente ve innecesaria porque habría que destinarla a otras cosas, y además incluye una tala enorme de árboles. Y bueno, ahí se crea un movimiento ahí y los verdes obviamente lo aprovechan porque es su tema, ¿no? Son sus dos temas, ¿no? Claro, y vos me vas a decir, bueno, Franco, pero eso fue hace 10 años, ¿qué tiene que ver con esto? Bueno, ahí empieza una tendencia creciente, por un lado de dominancia de los realos, es decir, de estos que tienen una visión más moderada, tal vez que tienen más interés en efectivamente gobernar, en llevar adelante, digamos, las ideas desde el Ejecutivo y no tanto desde la protesta, desde la oposición, ¿no? Y empiezan a ganar o a tener resultados electorales cada vez mejores, ¿no? Con digamos, obviamente vaivenes, ¿no? En algunos momentos las federales, por ejemplo, no les fue bien para nada en las últimas, pero a nivel regional o de Estado federado, sí, le va bien. De hecho, ganan en Baden-Württemberg, ya lo dijimos, salen segundos en Hessen, salen segundos en Bayern, y lo que decíamos al principio, ¿no? En las europeas también. Y llegamos a mayo de 2019 y vos tenés ahí los números. ¿Cómo estaban las encuestas de, claro, ahí de hace es, un año? Ahí es hace, bueno, justo el año anterior al corona, una encuesta del 1 de junio de Forsa ponía a los verdes por primera vez por delante en las encuestas, con el 27%, ¿no? 27, o sea, delante del partido de Merkel. Delante del partido de Merkel. Esta encuesta tiene una comparativa con otra que se hizo el mes anterior, antes de las elecciones. Esto es justo después de las europeas. Claro, quedan segundos en las europeas y ese júbilo que escuchábamos al principio y esa imagen de los verdes triunfantes se traslada a las encuestas, ¿no? De repente dice los alemanes, ahí va, ¿qué pasa con estos, no? Entonces suben 9 puntos, ¿no? De un mes para otro por el efecto victoria, aunque quedan segundos, pero victoria en las europeas, por las imágenes de júbilo, porque bueno, ya Merkel... Quiere decir, estaba en la etapa final y se ponen por delante con 27, 26 la Unión, CDU-CSU, y el SPD en ese momento 12 puntos, ¿no? Bueno, en mínimos. Y ahí se empieza a hablar de que va a haber un canciller o una canciller verde, ¿no? Ahí se empieza a hablar, ahí se lo empiezan a creer, ahí obviamente el espíritu realo sigue primando ante el fundis, ahí empiezan a... Claro. Y bueno, también ahí empiezan a cometer errores, como suele pasar con los verdes, pero ahí pasa algo, estaría pero bien antes de que nos vayamos de este momento, digamos, culmine, ¿no? Los verdes van a gobernar Alemania, parecía, 2019. Sí, eso es, hay que explicar por qué. Ahí hay dos figuras. De una ya hablamos, Robert Habeck. Pero ya que hablamos de personajes, hablemos del otro personaje importante, que es Annalena Baerbock. Annalena Baerbock, así como Robert Habeck, es la jefa del Partido Verde. El Partido Verde está dirigido por dos personas, ¿no? Históricamente. Franco, perdón que te interrumpa. Sí. Me acabo de dar cuenta que tenían en CK los dos. Esto quiere decir algo. Los dos apellidos. A ver. CK, Baerbock y Habeck. No sé, algo quiere decir, Franco. No sé qué. Bueno, después capaz que al final... Bueno, CK es Calvin Klein, ¿no? No se puede decir marcas en este programa. Pero bueno, no. No, hasta que no pasan la factura, no. Después sí. Vale, venga, dale. Pero te decía que este dúo verde siempre ha habido dúos dirigiendo los verdes. Sí. Y me parece que está bueno marcar que hay una serie de características que tienen que tener, ¿no? Vos ya lo estuviste viendo eso. Sí, claro, tienen que representar a diferentes grupos y facetas de la sociedad alemana y que siempre son un hombre y una mujer, o por ejemplo uno es del oeste, otro es del este, normalmente... No, pero disculpa que te interrumpa, pero en este caso hay, bueno, oficialmente sí, hay uno del este y uno del oeste, ¿no? Porque Robert Habeck, que nació en Lübeck, hizo su carrera en Schleswig-Holstein, al norte de Alemania, pero es en lo que sería la vieja República Federal, en el oeste del país. Fue ministro con Thorsten Albig, aquel señor pelado SPD, sí. Del SPD que... Sí, sin ningún pelo tampoco en la lengua. Pero él, digamos, sería como el representante del oeste y la representante del este sería Annalena Baerbock, pero nacida en Hannover. Y Hannover queda del oeste también, sí, es Niedersachsen. Y creció ahí y estudió ahí. Y después se fue a Berlín. Bueno, y no se fue a la Humboldt, que está en el este. En Londres también, creo, ¿no? Estuvo en Londres, ahí también, es verdad, pero digo, cuando su carrera, digamos, la parte final de su carrera la hace en la Freie Universität Berlin, que es la universidad del
oeste de Berlín, o sea que ni siquiera ahí. Claro. Y en algún momento, después de tener una carrera de consultora política, etcétera, bueno, hizo varias cosas. No sé si trabajó con la gente de Beers and Politics, habría que chequearlo. Estuvo en el Parlamento Europeo de asistente también, por la época en la que yo estuve también, o sea que la conozco de allí. Vos conocés a todos de ahí. Pero lo interesante es que ella se va a vivir a Potsdam. Potsdam es una ciudad al lado de Berlín, literalmente. Muy bonita. Que es la capital de Brandenburg, y que ahí empieza a hacer crecer a los verdes y llega a la jefatura del Partido Verde en ese momento, y de alguna manera es la representante del este, o de la gente del este, de los verdes, por ser la jefa de esa parte del partido en Potsdam, pero que poco tiene que ver con lo que sería el este profundo. No, y ¿no? aparte su perfil es todo lo contrario a eso, ¿no? Una persona que ha estudiado, que ha tenido recursos para estudiar, que se ha ido a estudiar a Londres también, que tiene 40 años, no hay que olvidar. La canciller Merkel tiene 66 y podría ser que esta mujer fuese canciller en terminar este año y tiene 40 claro. años. Es el ejemplo de alguien que siempre ha estado ligado a la política, pero que ha tenido recursos para estudiar y que sus trabajos han estado, digamos, ligados a la política. Es muy poco del este y más bien es una persona de clase media alta del oeste, ¿no? Digamos, podría representar eso, ¿no? A mí hay una cosa que me parece, casi te diría ridícula, ¿no? Que muchos dicen que ella no podría ser de ninguna manera candidata porque, claro, después de tanto tiempo de Merkel, otra mujer no tiene sentido. Y yo diría... No, claro, y no hubo hombres tomemos seguidos. En 1949, claro, no hubo 50 hombres seguidos. Claro, mira, te voy a decir la lista, pero por género, sin nombres. Hombre, 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 mujer. Bien. Y ahora tiene que venir un hombre, si no es injusto. Claro. Es que los hombres estamos discriminados, Franco. Claro, obvio. Dios. Bueno, es alucinante. Eso era entre paréntesis. Sí. Pero digamos, volviendo a esto del este y del oeste, bueno, ahí no hay esta división histórica. Claro. Hay una característica más, no sé si sabés, que es que, lo dijimos antes, tiene que haber un moderado y un intransigente, ¿no? Sí. Un regalo y un fundi. Pero tampoco se cumple. Y acá no se cumple, exactamente. O sea, no se cumple igual, porque son los dos. No, quería decirte que igual están teniendo éxito porque han renunciado a todos los mandamientos que tenían los verdes antes, ¿no? Porque no, claro, no son realos, nada. ¿no? Sí. Claro, exactamente. Son realos y como decís vos, están de alguna manera, no diría renunciando, pero sí diciendo, bueno, tenemos una estrategia tal vez un poco más, un poco menos intransigente, para repetirnos. Claro, esto es lo típico. Ellos obviamente, que esto, digamos, a lo más veces tiene un problema electoral en el este, donde el discurso verde, digamos, postmaterial no tiene la misma capacidad de penetración que en las ciudades del oeste ricas y en las clases medias de las ciudades del oeste, y creo que el hecho de poner siempre a alguien del este, con eso piensan que así, no, ahí, entonces si ponemos uno del este o alguien del este nos van a llegar los votos del este. Bueno, primero, eso no funciona así, y segundo, si tienes un problema con los votantes del este, céntrate en conseguir más en el oeste, porque va a ser complicado que lo consigas en el este, ¿no? Entonces, bueno, a veces no se dan cuenta de eso y piensan que por poner una persona que en este caso ni lo es, ¿no? Aunque sea diputada por Potsdam o por Brandenburgo, vamos, no es ni siquiera del este. Pero bueno, en fin, ellos tienen ese problema ahí y lo quieren resolver, digamos, con cuestiones más estéticas, pero... Es cierto que de alguna manera ella sí representa a cierto sector del este, muy chiquito todavía, pero que existe. Sí, claro. Y es el sector urbano, ¿no? Leipzig, por ejemplo, sí. o obviamente en Berlín, pero también en Potsdam y en otras ciudades más cosmopolitas, ¿no? Donde hay universidades, donde tal vez se ha generado una integración, o mejor dicho, ha cambiado la estructura sociológica mucho más rápido que en sectores más rurales, donde sí los verdes tienen cierta atractivo, ¿no? Pero está claro que en el resto del este, bueno, esto no es así. Claro, y luego es que ellos, hay mucha gente del oeste, que es gente joven, que se ha mudado ahí porque, por ejemplo, las viviendas es más barata, o la calidad de vida es mejor, o el coste de la vida es más bajo, pero sí, obviamente en las ciudades grandes del este, los verdes empiezan a tener un público, que son el mismo público que pueden tener en una ciudad grande del oeste, ¿no? Gente joven, claro. Familias jóvenes, preocupadas por el futuro de sus hijos, por el medio ambiente, con dinero, porque los dos trabajan en buenos trabajos, y que quieren ser solidarios y piensan que Alemania es una sociedad abierta. Básicamente es esto. No, y además, a ver, decime vos qué te parece. Justamente, dos personas que provienen del sector más moderado del partido, es decir, que
que la sociedad los podría evaluar como votables, ¿no? Como no experimento, como les gusta decir a los alemanes. Y encima, con estos números, listo. Tenemos canciller verde en septiembre, ¿o no? Sí, pero no es así. ¿Por qué no? Bueno, porque luego vino lo que vino, ¿no? O sea, estaban en primero las encuestas y luego llegó el corona, ¿no? Entonces, pensé que ibas a decir llegó Martin Schulz. No, Martin Schulz ya se retira, está solo en los talk shows esos de la noche que tienes la mala costumbre de ver y luego contármelos, y que es peor todavía que me lo cuentes, pero bueno, en fin. Pero pará, estamos con los verdes en 20 y pico % arriba del partido de Merkel, viene Corona y cambia todo, que me hace decir que Corona es... ¿Qué cambió Corona? Bueno, Corona cambió todo, Corona cambió tanto que ahora la última encuesta está la CDU en 37 y los verdes en 20, no está mal, pero no es los 27 de antes del corona, ¿no? Y habla Robert Habeck, volviendo a su libro, aburrido libro lleno de preguntas, habla mucho de que es normal, él dice, es normal que al llegar el corona la mirada de los alemanes girase hacia la canciller y dejase de mirar tanto a los verdes, ¿no? Porque es la canciller de las crisis, ¿no? Bueno, hay este fenómeno de que hemos hablado muchas veces del rally round the flag, que es que cuando hay una crisis o un acontecimiento, un terremoto, un atentado, los dianos se arropan alrededor de la bandera y la bandera es quien gobierna en ese momento, ¿no? Por eso, a pesar de que algunas o casi todas o todas las gestiones gubernamentales en los diferentes países de la crisis del coronavirus han tenido muchos altos y bajos y algunas han sido muy negativas, los presidentes en cada país pues no han sufrido en su valoración, ¿no? Y el caso de Merkel no solo han sufrido, sino que esa imagen de canciller de las crisis, pues de las en total 4 que siempre hablamos, ¿no? que ha afrontado, pues cuando hay una incertidumbre la gente busca seguridad, ¿no? También los votantes. Entonces, antes del corona podían probar y decir, bueno, vamos a apostar por los verdes porque el cambio climático, no sé qué. Bueno, del cambio climático se está hablando mucho menos ahora, obviamente, porque el corona lo puede todo, ¿no? Es verdad que está ligado también, hay muchas cosas que están ligadas y que es verdad que el corona o las normas de restricción del corona ha hecho más por el cambio climático que todas las cumbres del clima hasta ahora, ¿no? Sí, pero bueno, ahí... Pero una pregunta, en ese momento, digamos, volviendo a los números, ¿no? Teníamos partidos CDU y verdes igualados en 2019, digamos, más o menos, 20 y pico, 26%, y ahora la CDU sube 10 puntos casi, y los verdes bajan 7, 8 puntos. 7, ¿no? sí, 7 puntos, sí. Ese, digamos, como que claramente hay un trasvase entre estos dos partidos, es decir, gente que tal vez apoya a Merkel y que había dicho que iba a votar por los verdes en 2019 y ahora se vuelve a ir para el lado de los... Pero ¿por qué no pasa eso con el Partido Socialdemócrata? Si el Partido Socialdemócrata también gobierna con Merkel. Sí, bueno, pero esto ya lo hemos... Bueno, esto da para otro podcast, ¿no? De la atribución de la responsabilidad y de la comunicación, etcétera. Lo hemos dicho aquí muchas veces, las grandes actuaciones o medidas o líneas de ayuda por el corona y todo eso dependen de los ministerios del SPD, Economía, Trabajo y Familia. Claro. Pero nadie... O sea, todo el mundo piensa que... O sea, se lo atribuyen a Merkel... Primero porque el SPD es el partido que peor comunica de Alemania, empatado con los liberales. Y segundo porque la figura de Merkel es muy, 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 muy grande. O sea, es indiscutible, ¿no? A pesar de que también durante el corona pues hemos visto que en algunas ocasiones ella tenía unas ideas que quería llevar a cabo y no ha podido por las presiones de los Bundesländer, etc. Pero claro, ha funcionado porque ella es la canciller de las crisis y porque ofrece seguridad y porque es la persona que lleva 15 años gobernando Alemania y pues es verdad que ha transformado de alguna manera la sociedad alemana, que ha creado además una hegemonía. Yo leía el otro día en el Die Zeit un artículo que hablaba de que estos años de Merkel eran la hegemonía de Merkel y Verde. Merkel-Grün hegemonía, ¿no? Como digamos, el ideario de Merkel, que obviamente es moldeable y adaptable, como hemos visto, pero también con tintes verdes, ¿no? Y bueno, eso me hace también pensar en que los verdes que querían, o las personas que querían votar a los verdes antes del corona, que eran el 27%, no tienen tampoco grandes problemas para girar un poco hacia Merkel, ¿no? Porque ella también se autonombró la canciller del clima, decidió el cierre de las nucleares, etcétera, etcétera, ¿no? Y habrá que ver si Laschet puede hacer lo mismo. Claro, ese es el tema. Entonces, entre la CDU
el SPD y los verdes hay vasos comunicantes continuos, no lo hay entre otros partidos, ¿no? Ahí es constante, ¿no? Entonces, si ves los números, pues hay una porción de electorado muy grande, pues que votaría a esos partidos, es casi o más del 70%, ¿no? Entre los tres, y se lo van a repartir. Y aquí, claro, la esperanza para los verdes es que Merkel no se presenta. No se presenta más. Es Armin Laschet, que podría ser. ¿Y no será ser, también que la esperanza es que se presenta Olaf Scholz? No sabemos ni cómo se llama. También es una esperanza para ellos. Pero bueno, he dicho que se presenta Armin Laschet, pero no lo sabemos todavía. Eso tendremos que verlo, ¿no? Pero bueno, en fin, ahí es... todavía tampoco sabemos quién se presenta por los verdes, Franco, porque es que tampoco lo sabemos. Ahí vamos, ¿no? Recordemos los nombres, porque es importante no olvidarse de estos dos nombres. Robert Habeck y Annalena Baerbock. Los dos acaban en CK, lo vuelvo a repetir. Sí, bueno, basta. Lo importante de estos dos nombres que hay que recordar es que son relativamente jóvenes, que traen una impronta bastante diferente. Relativamente jóvenes, tienen 40 años Annalena Baerbock. O sea, yo tengo 5 años más que ella, es jovencísima. ¿Cuántos años tienes tú, Franco? Yo tengo 38. Ah, bueno. Vamos. No, 37 tengo. No, mentira. 38 ahora. Bueno, no me lo creo, pero bueno, vale. Sí, nací en el 83. Ah, bueno, joder, pues... Bueno, pues me alegro por ti. Me alegro por ti porque te queda mucha vida. Pero es súper joven. Arruinaste el podcast, Raúl. Súper joven con 40 años. O sea, él tiene 50, creo, 51, Habeck. Pero bueno, se conserva bien y es medio atractivo, ¿no? Tiene un rollo ahí, el tipo viste bien. Bueno, ahí tiene un punto a favor, ¿no? Sí, son candidatos atractivos. Eso cuenta. Claro. En general, la gente tiene dificultades para votar a candidatos feos. Eso es algo que hay que también saber. Sí, psicología cognitiva. Eso es así. Pero bueno, son dos personas jóvenes que con éxito, digamos, que hablan bien, que son simpáticos. Otra cosa es que el contenido de lo que digan pues te puede gustar más o menos. El libro que ha escrito pues tampoco es gran cosa. Pero sí, tiene la oportunidad. Y si nos hacen caso por una vez en la vida y en lugar de presentar un dúo que va contra todas las reglas de la comunicación política, de la personalización, ¿no? Por ejemplo, la primera, que es clave, presentan a Annalena Baerbock, sería posiblemente la única mujer candidata, ¿no? Bueno, de los grandes partidos, desde luego, pero bueno, salvo que Die Linke presenta a una mujer, porque Die Linke también suele presentar a dos personas, que también les gusta el masoquismo ¿no? Pero bueno, sería posiblemente la única mujer candidata. La diferencia con Die Linke es que los verdes podrían ganar. Claro. Die Linke no. Los verdes podrían hasta ganar las elecciones. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Si vamos, todo va a depender de en qué momento del corona estemos. A la CDU esto es heavy lo que voy a decir, ¿no? A la CDU le comprendía que no... Atención. No, a la CDU... Para que te pongo música. Ahora sí. De esa no me pongas. Ah, no, perdón, me equivoqué. No, a la CDU... me voy a poner serio para decirlo porque es trágico. Le convendría que el corona no estuviera resuelto el día de las elecciones. Porque sería el tema de la campaña, ¿no? Igual, ojo, que viene la cosa medio complicada también para la CDU. El tema de las vacunas. Hay muchas críticas al ministro. Hay muchas críticas al ministro, hay mucho todo, hay un desmadre de las cifras, hay subidas y bajadas, pero sigue estando en el 37, la CDU. Entonces es verdad que con Merkel no tiene todos esos puntos, pero la esperanza para los verdes es que el CDU elija a su peor candidato de todos los que podría elegir, que no vamos a decir quién es porque tampoco lo sabemos, no lo tenemos claro, y que el corona no ya estuviera, digamos, no sé, que en julio estuviera vacunada el 60% de la población alemana o en agosto, y que bueno, que pudiéramos ir sobre todo que pudiéramos ir a las elecciones, los que puedan votar con normalidad, no sé, seguramente. Pero hay una cosa más que te estás olvidando, temporalmente previa. Que hagan una buena elección en Baden-Württemberg. Claro, esto es importante. En marzo hay elecciones regionales en Baden-Württemberg. Sí, que es el land más importante, donde gobiernan. Y bueno, ahí tenían un problema, que ahora se ha resuelto, no sé, mágicamente. Ahí tenían un problema que es que les había salido una lista, una climaliste, que es una candidatura de verde, más verde que ellos, ¿no? Verde oscura, digamos. Que eran básicamente activistas de Fridays for Future, Alemania, ¿no? Con gente muy joven que decían que los verdes les habían traicionado, porque bueno, ahí gobierna el mayor realo de los realos, que es Winfried Kretschmann, ¿no? Que es el presidente de Baden-Württemberg, que podía estar en la CDU o en la CSU perfectamente. Bueno, pues habían conseguido esta climaliste presentar candidatos en 67
de los 70 distritos con 5.000 firmas, bla, bla. Pero ahora parece que se van a retirar, que no van a presentarse porque dicen que han conseguido que 3 partidos, es decir, Die Grüne, SPD y Die Linke, lleven en sus programas el compromiso de trabajar por limitar el calentamiento a 1,5 grados. Sabéis que este es el objetivo, ¿no? Que es también como se llama el podcast de la líder de Fridays for Future en Alemania, Luisa Neubauer. Y lo siguiente que dicen, que es algo que les habrían reprochado desde el principio y ellos habían negado, es que no quieren poner en riesgo la continuidad de los verdes en el gobierno de esa región, porque ellos trabajarían por ese objetivo, ¿no? No olvidemos que ahora mismo en Baden-Württemberg hay una coalición kiwi, pero con los verdes como partido más fuerte y, como decíamos, con Kretschmann, que es el rey de los realos, como presidente. Entonces, que finalmente esta Klimaliste no se presente, que aunque igual no iba a obtener representación, les iba a quitar votos en unas elecciones súper ajustadas, ¿no? Obviamente, si les va bien ahí, va a ser un refuerzo para las elecciones federales, ¿no? Pero ¿qué pasaría, no? ¿Qué podría...? Porque hemos hablado mucho del pasado de los verdes, del presente, etcétera. Pero ¿qué pasaría, qué podría cambiar en Alemania? No sé si los verdes llegan al gobierno federal por primera vez, no, porque ya estuvieron con Schröder, ¿no? Pero por primera vez en muchos años. Y bueno, podemos recordar que hubo una coalición rojiverde con los socialdemócratas y los verdes, que eran el canciller Gerhard Schröder y el ministro de Asuntos Exteriores, ¿no? Joschka Fischer, vicecanciller. Sí, entre el 98 y el 2005, sí. Justamente el gobierno anterior a la era Merkel, básicamente. Uh-huh. Y bueno, ahí también les valieron muchas críticas, ¿no? Porque tuvieron que dejar de lado... Bueno, nos vamos de vuelta al pasado. Sí, no volvamos. Pensamos en el futuro, ¿no? Claro, la gran pregunta, Raúl, o sea, si los verdes efectivamente pusieran al canciller, si fuera Habeck o Annalena Baerbock, uh-huh. ¿Cuáles serían las diferencias? ¿Qué pasaría en Alemania uh-huh. que tal vez no pasa ahora, ¿no? Esa es la gran pregunta, bueno, que tal vez, sí. No sé, es la que tal vez le puede llegar a dar miedo a los alemanes de votar a los verdes, ¿no? Claro. Bueno, yo por lo que estoy viendo o leyendo el libro de Robert Habeck, en Alemania nos pasaríamos el tiempo haciéndonos preguntas, porque está todo el día haciendo preguntas en el libro, ¿no? No sé si tendríamos muchas respuestas. A mí me gustaría, ¿no? Que hubiera un canciller o una canciller verde en Alemania. ¿Por qué no? O sea, ya hemos tenido del SPD, hemos tenido la CDU, y yo, si pudiera votar, podría perfectamente votar a alguno de los dos candidatos terminados en CK, ¿no? A Baerbock o Habeck, porque creo que tienen, digamos, su ideario es básicamente, obviamente, el tema del clima, el ecologismo, que es algo que si no sé qué decir, ¿qué excusas más necesitamos para ponernos con ello ya como principal tema, ¿no? Una vez que pase la pandemia o también, ¿no? En temas sociales tienen unas ideas parecidas a la socialdemocracia, ¿no? Y, o sea, unas ideas, digamos, progresistas, de sociedades abiertas. Les preocupa el tema de los refugiados, de que Alemania se reconozca como país de migración que es, ¿no? País de migrantes. Una cosa que estaba pensando el otro día cuando leía algo sobre la socialdemocracia, uh-huh. me preguntaba, ¿qué ofrece la socialdemocracia claro. que no ofrezcan los verdes? Claro, esa es la pregunta, ¿no? Esa es la pregunta. Los verdes ofrecen, podrían ofrecer con Olaf Scholz, digamos, el management, ¿no? El hecho de la gestión, ¿no? Gestión de la economía, ¿no? Gestión de la economía. Pero, por ejemplo, el voto trabajador más tradicional, ¿no? Ese que votaba socialdemocracia de sí. ser del Ruhrgebiet, ese se iría más con Laschet que con los verdes, ¿no? Bueno, esa es una buena pregunta. Primero hay que ver cuánto queda de ese voto, porque ya vimos en las elecciones comunales de Nordrhein-Westfalen que no queda mucho, y de hecho ahí tuvieron los verdes muy buenos resultados en las grandes ciudades, digamos, con públicos muy diferentes a los que tenían antes, ha pasado de hombres trabajadores a familias uh-huh. profesionales en el ámbito tecnológico o lo que sea, ¿no? Y esa es una buena pregunta. O sea, ¿qué ofrece el SPD? Yo podría decir que la figura de Olaf Scholz, ¿no? Del gestor de la economía, que obviamente en medio de una crisis se va a votar en medio de una crisis, porque por mucho que el corona vayamos controlándolo, la crisis económica y de pérdida de empleo va a seguir estando, ¿no? Entonces, uh-huh. los verdes no tienen nadie vota a los verdes para gestionar la economía, ¿no? Y eso uh-huh. es algo que tienen que tener claro, porque es para mí su gran debilidad, ¿no? Frente a las... Sí. Porque tú vas a su página web y ponen con mit Verstand für die
das Wirtschaft, ¿no? Por la economía, joder, lo pronuncio, no se puede pronunciar peor, ¿no? ¿Cómo se dice? Wirtschaft. Bueno, eso. Mit Verstand für die Wirtschaft. Eso, mit Verstand für die Wirtschaft. Con racionalidad. Con racionalidad. ¿Pero eso qué quiere decir? ¿Qué van a hacer con la...? Bueno, sí, hablan de digitalización, etcétera. Bueno, en fin, ellos tienen como unos lemas de estos horribles que nosotros recomendamos eliminar, con amor por el medio ambiente, con corazón por la justicia social, con coraje por la libertad, con fuerza por Europa. Tú entras a la página web de Los Verdes y aparece eso, ¿no? Pero sus 4 palabras son ecología, social, democracia y Europa. Es verdad que Europa habla mucho de ella, ¿no? Y más que el SPD, cuando era el partido, digamos, más pro-europeo de Alemania. Pero ellos hablan mucho de Europa y ahí tienen a Ska Keller, que es la portavoz de Los Verdes, ¿no? El Grupo Parlamentario Europeo, que es de Brandenburgo, que fue la candidata de los Verdes alemanes en las elecciones y que sacó muy buen resultado. Otra chica súper joven que sí que representa al este, por ejemplo. Y te voy a decir algo, que viste que siempre hablamos de un tapado, ¿no? De un candidato. ¿Y si el tercero en discordia es Ska Keller y dice, bueno, voy a renunciar a mi banca en Europa, me voy a ser la canciller de Alemania? No sé si en el oeste se la iban a bancar, ¿eh? Porque es muy, muy, muy este, ¿eh? Muy este. Además es una chica una mujer, vamos, que es no sé cuántos años tiene, menos de 40 seguro, 30 y pico, pero parece más joven todavía de lo que es, y es, o sea, kein Experiment, decía la CDU, ¿no? En algún cartel electoral de los años 50 o 60. Bueno, Alemania está... Nació en el 81, va a cumplir 40 años. Ah, bueno, va a cumplir 40 años, pero parece que tiene menos, ¿no? Y es verdad que tiene un discurso, es más radical que ellos en el hablar, digamos, y habla súper bien. A mí me encanta. O sea, yo creo que, de hecho, la voté en las europeas del 2014. 2014 fueron europeas aquí en Alemania y yo podía votar como ciudadano europeo y la voté. Porque sí que... Pero creo que no va a haber esa jugada, pero sí que necesitan tapar la parte de la economía, ¿no? Es fácil de... No es que necesiten un economista, no necesitan a Friedrich Merz de candidato con ellos, pero necesitan no caer en los marcos de la economía clásica. Digamos, para tapar ese hueco, ellos tienen que hablar de otro tipo de economía, ¿no? Y entonces, porque con la otra no van a poder competir con el resto. Pero bueno, perdona que te interrumpí. Ahora, no pasa nada. Es simplemente una dimensión más a estas que estás mencionando. Hablaste de economía, hablaste de Europa, hablaste de ecología, hablaste de pandemia, ¿no? Como cuál de esos temas esté dominando la agenda en medio de la campaña puede definir mucho, pero hay uno más, y es el tema de el Rechtspopulismus, ¿no? La derecha radical, en Alemania en particular, pero que puede ser tranquilamente tema por diferentes razones en el mundo. No sé si pasa algo que los vuelve a poner en el medio. Y el Partido Verde ha sido, especialmente 2018, 2019, el único partido que no ha tenido ningún tipo de trasvase electoral con la ultraderecha, y es el partido que ha desarrollado los mejores frames para competir con los de la ultraderecha. Correcto. Es decir, que creo que si ese tema vuelve a la agenda, también puede ser un punto a favor para los verdes, ¿no? Correcto. Esto es muy interesante porque, de hecho, en algún momento se les ponía como los dos polos opuestos, ¿no? Los verdes por un lado y la ultraderecha. Y los verdes combatiendo mejor que nadie la ultraderecha y creciendo en ese combate. Digamos, los verdes son un ejemplo de que una estrategia de rechazo absoluto a la ultraderecha, de ningún tipo de colaboración, ni acercamiento, ni de repetir los mensajes, funcionan, ¿no? Entonces, bueno, estoy expectante, ¿no? Por ver cómo va a terminar, si van a elegir a los dos candidatos, a uno solo, a una sola. Y seguramente hagamos una nueva emisión de Twitch, ¿no? Si hacen el Parteitag, el Congreso del Partido. Claro, ¿cuándo es? ¿Sabes? No. ¿Sabes que lo estoy buscando? No lo puedo encontrar. Encuentro todos los de a nivel federal, regional, pero no encuentro el nacional. Bueno. Hay que encontrarlo. Bueno, pues hemos hecho un repaso guapo a los verdes y a sus posibilidades. Es hora de despedirnos, Raúl. Sí, venga, dale. Dale, nos vamos despidiendo. Nosotros nos vemos en una semana. Muchas gracias por estar ahí, por los mensajes, por el feedback. Recuerden que se pueden suscribir en Spotify, en Apple Podcast, bueno, en todas las plataformas porque estamos en cada una de ellas. Déjennos una valoración, si pueden, nos ayuda mucho. Y en este tiempo de pandemia, cuídense mucho y cuiden a los demás. Esto fue El Fin de la Era Merkel, un podcast producido por Rombo Podcast
Y si quieres saber más sobre política alemana en español, visita eleccionesenalemania.com o seguinos en Twitter. Raúl, Dime, Franco. ¿sabes qué pasó? ¿Dónde? Que no tengo pregunta para vos hoy. Ah, bueno. Así que chau. Chao.